Vamos a dar inicio a la sesión, a la explicación de API RESTful con aplicaciones móviles React Native. Como visualizamos, estamos grabando, ¿correcto? Entonces ya estoy compartiendo la pantalla. Vamos a continuar con el ejercicio base de navegación que teníamos acá. Vamos a crear una carpeta para todo lo que son los elementos de la API, ¿correcto? Acá vamos a incluir todos los elementos como son los DTO los DTO de la API o también las peticiones, ¿correcto? Recuerden ustedes que esto se hace para tener una mayor organización, ¿correcto? Ahora, acá en la API vamos a crear algo llamado, vamos a crear dentro de API, vamos a crear constants que van a ser las constantes, y también vamos a crear algo llamado service, y por último types. ¿Listo? Vamos a crear los siguientes las carpetas, estas carpetas, ¿correcto? Listo. Ahora, 4 carpetas las vamos a crear. Dentro de la primera carpeta de consta o constante, vamos a agregar lo que son las endpoints que muestra los endpoints o el acceso a las peticiones que le vamos a colocar a la API. Ustedes ya conocen que es un término endpoint, ¿correcto? Entonces, voy a crear acá uno para libros, book, endpoint, correcto, y vamos a crear algo llamado una const y vamos a colocar una URL base. Sí señora, TSX. Recuerden que TSX lo vamos a utilizar para los elementos que no va a ver el usuario, corrijo, TS para los que no va a ver el usuario y TSX para los que sí va a visualizar, ¿correcto? Entonces acá vamos a colocar lo que es la URL. Entonces voy a basarme en la URL que está en mi equipo en la red, que ustedes ya saben sacar la dirección IP del servidor, ¿correcto? ipconfig, ipconfig. Listo, voy a sacar esta dirección IP para poderme conectar a mi servidor. 2 puntos como mis que estoy utilizando en mi servicio. Por último, los elementos base API V1. ¿Listo? Ya el resto, el resto se lo voy a asignar a través de otras variables que conecten con esto. ¿Correcto? Entonces, vamos a mirar acá. Listo. Entonces, vamos a exportar, inclusive quitémosle la palabra book, porque como lo vamos a hacer general, ¿cierto? Para todos los endpoints, entonces export const, vamos a colocarle book endpoint y vamos a asignarle que esto va a ser igual a la siguiente sección. Book endpoint. Gracias. Point. Y vamos a hacer que esto es igual a la siguiente elemento. Entonces, no le asigné el mismo nombre porque es una constante. Entonces, en este primer archivo vamos a hacer las constantes que son las URLs de nuestro servicio. Tienen que agregar por cada modelo, cada elemento que ustedes tienen, ¿correcto? Puede hacer solo la sección de libros. ¿Listo? Duda o inquietud de lo que acabo de hacer, ya lo conocen, ¿no? Listo. Ahora vamos a crear en el archivo service, voy a crear el service, voy a hacer un servicio específico para la entidad. Ustedes lo pueden utilizar algo genérico, más adelante les explico, pero voy a hacer algo específico para la entidad book, que es la que estoy construyendo. Entonces sería book service,
y voy a hacer los siguientes endpoints, las siguientes peticiones. Listo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de la petición que vamos a utilizar acá. Se la voy a explicar y después pues voy a agregar los diferentes elementos. Esto es una petición de tipo asincrónica con el tipo de petición fetch que ya debería conocer. Entonces, acá, este libro, este método se va a llamar Create Book, en el cual vas a crear un libro. Va a requerir algo del libro, ¿correcto? Va a requerir la estructura, la información del libro y va a requerir el endpoint que acabamos de crear de book. Aparte, como vamos a crear, a registrar un elemento, pues el tipo de petición es post y vamos a enviar en formato JSON la información en el body en formato JSON de la petición. Por último, aquí vamos a manejar un error interno por si la API genera algún error. Le vamos a decir que error al crear el libro y vamos a enviar la respuesta. Vamos a enviar la respuesta cuando finalice este método. Por último, vamos a manejar el error. Siempre se recomienda el manejo de excepciones, el manejo de errores, el try catch, que ya lo deberían de conocer. Y vamos a ir creando los elementos que faltan acá. Quiero preguntar, los que ya la mayoría de ustedes deberían conocer este tipo de petición, este tipo de estructura, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a crear el elemento que nos hace falta acá y vamos a importar el book endpoint. Entonces, como lo vamos a importar, ya lo tenemos de constante, la importación, y vamos a crear el elemento que nos hace falta y este lo vamos a colocar acá en el archivo type. ¿Duda o inquietud de lo que acabamos de construir? ¿Ninguna? Listo. Entonces, en el archivo types vamos a crear lo que son los DTO, los DTO asociados a cada una de las peticiones. Ustedes supongo que ya conocen que es un DTO, Data Transfer Object, y vamos a crear un DTO específico para cada uno de los requests, ¿correcto? Entonces, en este caso el libro, le vamos a decir, vamos a solicitarle toda la información, ¿correcto? Dime. La podríamos colocar algo genérico. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a crearlo, algo genérico. Entonces esto es lo que vamos a hacer nosotros, es una interfaz, ¿correcto? Entonces como vamos a hacer una interfaz, ya miramos la parte genérica para poderle explicar a ustedes, TS, y vamos a agregar la estructura básica del libro. Vamos a mirar esta parte. Vamos a leer la documentación. DTO. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacer algo genérico. En este caso vamos a hacer los elementos del book. Eh, book y vamos a colocarle que en este caso vamos a colocar aquí los elementos específicos del libro y aparte vamos a colocar cuáles son los elementos genéricos. ¿Cuáles son los datos que podrían estar comunes en todas las entidades? Un ejemplo puede ser el ID, otro el estatus, si ustedes lo manejan. Entonces podríamos estar colocando algo, crear un elemento con, listo, un chico. Happy response list.
Ujú. Dígame. La cuestión es que el ICBN no está en todas las entidades, como me dijeron que hiciéramos algo genérico, ¿correcto? Entonces, porque ustedes pueden colocar la interfaz book, ir agregando los elementos, vamos a mirar la API. Entonces, les voy a mostrar a ustedes cuál es la API que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, para agilizar algo, este sería lo que serían los elementos que le vamos a solicitar. Ya lo vamos a hacer algo más genérico. Listo. Entonces, estos elementos son los que tienen el libro. Ya la dejamos genérico. Pero si miran, en el servicio vamos a pedir el ID del libro, vamos a pedir el título, el autor y los demás elementos, ¿correcto? ¿Listo? Acá vamos a mirar qué son los que vamos a requerir que sea numérico, string, listo. Entonces, estos elementos ya los teníamos definidos. Listo. Entonces, el comentario, listo. Entonces, esta es la interfaz del book. Entonces, tendría que hacerse una interfaz por cada uno de los DTO que le van a utilizar. ¿Listo? Y aquí lo que nos hace falta a nosotros es importar ese elemento. Como no lo ha reconocido, import from types y iBook. ¿Listo? Y tengo que importar. Ah, me faltó acá. Y exports. Listo. Entonces, con razón no me lo estaba importando como debía. Listo. iBook. iBook. Dígame. Listo. Verifico. Import book. Export de, no lo coloqué como export default. Listo. La cuestión es que requiere de estos corchetes porque no lo coloqué como export default, simplemente como export. Entonces, si miramos acá, ya estamos incluyendo el libro que teníamos, que creamos anteriormente, estamos incluyendo el endpoint que tenemos acá y la petición, ¿correcto? Listo, ya lo estamos trabajando. Yo aquí ya tenía preparado todos los elementos que ustedes ya los deben de conocer, todos los tipos de peticiones básicas que le vamos a manejar del libro, ¿correcto? Entonces, ya les expliqué el crear, lo mismo sería para las otras peticiones, ¿correcto? Get a by ID, etcétera, etcétera. Si tienen más peticiones o tipos de endpoint específicos para ese objeto, pues tendrían que incluirlos, ¿correcto? Por ejemplo, el de filtrar o los diferentes elementos que ustedes tienen ahí, ¿correcto? Entonces tendrían que incluirlos. ¿Dudas o inquietudes sobre esto? Listo. Listo. Ahora, ya hemos creado el servicio. Ahora, como vamos a probar el registrar, necesito tener un formulario para poder registrar la información del libro. Entonces, este formulario, como aplica para dos funciones diferentes, que sería uno para registrar y otro para actualizar, lo voy a manejar como un componente del formulario, ¿correcto? Entonces, vamos a cerrar la carpeta y acá vamos a crear la carpeta components.
Listo. Y acá vamos a crear el fórmula, el componente book4. Punto. Y esto sí lo va a visualizar el usuario. Y vamos a agregar el formulario, ¿correcto? Entonces, el elemento que ustedes no conocen por ahora, les voy a ir mostrando cuáles son los elementos que ustedes no conocen por ahora. Y lo vamos a ir incluyendo acá. Les voy a explicar una parte de esto y los inputs, ¿correcto? Entonces, aquí, elementos que de pronto todavía no conozcan. Listo. El text input es para crear el cuadro de texto. Listo. Y estos elementos, a ver, los que ya conocen React, supongo que ya conocen este tipo de elementos, de esta sección, ¿correcto? Por favor, ¿qué me podría decir qué significaría esta parte? ¿No? ¿No lo manejaron? Listo, vamos a buscar la documentación para que la conozcan. Listo. Bueno, vamos a leer esta overflows. Listo. Listo. Entonces vamos a mirar. Bueno, listo. Ya miro por qué razón dice que es una mala práctica. Acabo de mirarla. Acabo de mirarla. Si leyeron el título. No. Lo acepto. Ahí dice. Tengo que leer por qué razón dice que es una mala práctica. Listo. Lo tengo que leer. Listo. Ahora, el Rack FC en TypeScript se utiliza para definir componentes funcionales de React, proporcionando un tipado para las propiedades props. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que vamos a hacer es que este elemento, como es un componente, va a recibir unos datos para poderse mostrar con parámetros. ¿Correcto? Si miran acá, lo que les estoy compartiendo es que necesito crear un objeto de tipo iBook, que ya lo había creado anteriormente, que se va a llamar for, y ese objeto lo voy a requerir, lo voy a necesitar para poder mostrar este formulario. Independientemente si es para registrar o no, voy a necesitar esta información, ¿correcto? Entonces voy a necesitar esta información, este formulario, y también habilitar la función de handle chain, que vamos a mirar qué es handle chain. Listo. El handle chain es un evento, es una función utilizada para manejar los cambios en los campos de los objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto en español es como manejador de cambios. Entonces, cada vez que yo modifico un valor en el formulario, digamos el título, lo voy a modificar, inmediatamente se va a ir a modificar el objeto del tipo iBook, en este caso, ¿correcto? Inmediatamente la va a cambiar y va a requerir como parámetro el nombre del campo que voy a modificar y también el valor que le voy a asignar. Listo. Entonces, estos son los elementos que voy a requerir, los props, los parámetros que voy a requerir para poder mostrar el formulario y también enviarle como datos el formulario y el handle chain. Por último, el input y el scroll view, que ya lo hemos visto, ya lo hemos manejado. Entonces, aquí lo que está generando errores es porque copié un segmento del código, lo agrego un segmento del código para poderle mostrar. Tendría que colocar el resto de los campos del formulario, el título, el autor, el ICBN, etcétera, etcétera, y los estilos específicos para ese cuadro de texto. ¿Correcto? ¿Dudas, inquietudes de esto? ¿No? Listo. Entonces, naranjas.
Listo. Entonces, para que no me genere error, entonces miren, miramos acá. Es exactamente lo mismo, el placeholder, el estilo, el valor que va a tener, que es lo que está en el objeto, y el cambio, cuando se cambia el texto, que inmediatamente se cambie el valor en el cuadro, en el objeto, ¿correcto? ¿Listo? Lo mismo aplica para el resto de los elementos, muy similar para todos. ¿Listo? Acá me está generando un valor. Porque lo tengo number. Number y este valor, este for lo está manejando como, este es un text input. Este text input lo que me está devolviendo a mí es un string o requiere un string. Voy a hacer un ajuste por ahora acá. Dígame. Pregunta. Pero dígalo, ¿ya le quedó claro? ¿Lo resolvió? Listo. Ahora, esto se debe a que el cuadro de texto lo que está recibiendo es un string y le estamos enviando number. Entonces, podemos hacer la forma más rápida, podría ser cambiar esto. Reemplazar y ya lo vamos a organizar. La forma más rápida. ¿Listo? Ya después lo miramos, lo organizamos para validar los tipos de datos. Entonces ya tenemos el formulario. Entonces, para poder llamar este formulario en las dos screens, tengo que enviarle estos datos. ¿Está claro en ese punto? Listo. Entonces, ¿cuándo lo voy a llamar? Voy a buscar el formulario de add screen, add book, register book. Y acá lo que voy a hacer, voy a cerrar los otros archivos. Register book. Acá voy a crear la importación del formulario y asignarle un valor inicial a los datos del formulario, porque le tengo que dar un valor inicial. Listo, entonces, vamos a asignarle, vamos a crear un objeto dentro del método. Dentro del método voy a crear este objeto. Este objeto, y lo voy a importar para que me quite el error, este es el valor inicial que va a tener cada uno de los campos que requiere el libro. Como estamos haciendo un registro, no debe tener valores, sino algo inicial que inicializar lo que sería texto vacío. Más adelante, si gustan, más adelante, cuando ya vayamos a hacer lo que es el actualizar, vamos a reemplazar en el actualizar esto por la consulta a la API del valor que tiene en la base de datos del libro y lo vamos a traer para darle el valor inicial de este objeto. ¿Listo? Aparte, voy a ir anexando acá lo que es la sección de cambios, que ya lo habíamos indicado antes, y que se llame el método de crear libros que ya teníamos creado en la API. Simplemente vamos a importar el método para que no nos genere error y vamos a enviarle el formulario. Y para enviarle el formulario, para llamar el formulario, en el return, acá en esta sección del return, vamos a cargar lo que es la etiqueta book for, le vamos a enviar el objeto que ya tenemos acá, le vamos a enviar ese handle shape y aparte vamos a crear un botón. Vamos a crear un botón que llame a este método. Correcto, si miran acá, estamos enviando el formulario, el método para los cambios y el botón. ¿Dudas o inquietudes de lo que hemos hecho? Ninguna. ¿Correcto? Entonces, para poder mostrar este formulario, porque en el ejemplo base, lo que tenemos es que directamente se vaya al list, ¿correcto? Vamos a hacer un presable que me permita hacer la navegación entre
el screen book list y que nos vaya al register book. Entonces vamos a hacer simplemente un elemento que nos haga el cambio. Entonces presable. Listo, vamos a colocar un text. Add book. Y vamos a darle un OnePress. OnePress que cuando lo presione haga el navigation. Punto navigate. ¿Qué nombre le coloqué en los props para poder tener aquí en Navigate? Book register para no generar un error. Listo. Este me falta. Listo. Entonces, con esto vamos a hacer la navegación que fue del ejercicio anterior que ya habíamos hecho. Listo. Vamos a hacer la prueba. Ya tengo la API funcionando. Ya tengo el servicio acá. Ya está la vista inicial. No le tengo color por ahora. Y en este caso lo que va a hacer es desplazarme al formulario que creamos de componente y permitirme registrar. Ya con los cambios que le hicimos, con los ajustes, ya debería poder registrar un libro. Entonces, vamos a conectarnos a la base de datos para mostrarles a ustedes. Listo. Entonces, como no tengo el SAM instalado, voy a utilizarlo por terminal. Voy a mostrarle use. ¿Qué nombre de la base de datos tengo? El nombre de la base de datos, ¿cómo se llama? Biblioteca. Listo. Punto y coma. Y vamos a darle un select from book. Entonces, si miran acá, tengo los siguientes libros en mi base de datos que voy a utilizar, ¿correcto? Entonces voy a crear un libro que no exista. Por ahora voy a crear el libro de uno de Gabriel García Márquez llamado El coronel no tiene quien escriba. ¿Correcto? Vamos a asignarle esos valores. ¿Listo? Entonces, formulario. El coronel Márquez. Dígame. Listo. Ya que yo tengo saco. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13. Listo. Ahora, si miramos, como todavía no le tenemos un mensaje que se muestre, no le tenemos un mensaje que muestre, acá la API ya está pidiendo, ya la API recibió la petición. Vamos a mirar aquí en consola a ver si no hay ningún error. Le deshabilité los calls a la API. Bobaditas. Los cores. Ya conocen cómo corregirlo, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a limpiar el error. Este era el error que me salía, lo de los cores. Entonces vamos a enviar la petición. Y ahora, como lo tengo solo por consola, que me diga si se registró o no, falta el feedback del usuario. Dice se registró correctamente. Miramos la base de datos y vemos que ya está generando el registro. ¿Correcto? ¿Dudas o inquietudes de lo que acabamos de hacer? En media hora hicimos ya un ejercicio de que por ahora solo registra. ¿Correcto? Lo estamos manejando organizado, estamos manejando la estructura, el mismo modelo de la API.
y estamos permitiendo registrar. Nos falta lo que es implementar el resto de las funciones del CRUD básico. ¿Dudas o inquietudes de lo que acabamos de hacer? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Listo. Dime. Listo. Ahora, vamos a hacer la prueba para que ustedes visualicen que también funciona en móviles. En móviles, vamos a ejecutar esto. Sí, necesito conectarlo para que se pueda. ¿Tiene un cable USB? Sí. Les voy a proyectar que este proyecto está funcionando también en móviles. ¿Listo? Entonces, para poder visualizar la pantalla, Android Studio. Vamos a ir compilando el proyecto mientras va cargando los elementos. Listo. Entonces aquí les voy a proyectar. Voy a esperar que instale el aplicativo. Vamos a buscar un libro distinto. Listo. Coloquemos este libro de ejemplo. Salud financiera, dinero en salud financiera. No estoy haciendo publicidad. Vemos que no tengo ese libro ahí registrado. Entonces vamos a asignarle estos datos. Autor, Raymond Simon. Editorial. No veo la editorial, pero digamos que norma. Descripción, prueba. Y el ICBN del libro. Inventémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo. Guardar. Le damos a dar guardar. Ya a la API le llegó el registro. Vamos a consultar en la base de datos y ya aparece el libro de salud financiera. Les comprobé que el aplicativo es cross-platform. Acepta tanto en móvil como en web. Esto dice exactamente la misma prueba. Listo. Entonces, ya sería habilitar, crear en la vista, editar, crear la funcionalidad para que me traiga la información y me la actualice. Listo. Pero para poder editar, voy a hacer algo primero. Listar los libros. ¿Cómo puedo editar si no lo voy a listar? Voy a crear la siguiente estructura. Voy a crear una tarjeta que va a ser un componente reutilizable en el cual va a tener la información del libro y va a tener dos botones. Uno para editar y otro para eliminar el libro. ¿Correcto? ¿Dudas, inquietudes de lo que vamos a hacer? ¿No? Listo. Verificando acá. No lo he cerrado. Aquí dice que está grabando. Miren, verificando, grabando. Listo. Tenía la siguiente inquietud. Listo. Ahora vamos a hacer este elemento.
Listo. Entonces vamos a hacer un componente. Components. Bookcard. Bookcard.tsx. Vamos a agregar los elementos necesarios que serían los de view. Voy a incluirlos acá, los elementos que vamos a requerir del componente. Vamos a requerir los libros. A esa navegación no lo vamos a requerir acá. Ah, sí, sí, yo sí lo voy a requerir. Ya les digo el por qué. Entonces acá, lo que voy a requerir es lo de los botones, el objeto del libro, que ya teníamos, la navegación, porque necesitamos navegar en el editar del params. Entonces necesitamos agregar estos elementos que no los tenemos acá. No lo estamos utilizando, entonces el error que me dice que no lo estamos utilizando. Y acá, API Book, dígame. Sí, no lo estoy utilizando todavía. Register Book. Aquí sí me falta, la importación es incorrecta en el otro. Listo. Listo. Eso es porque todavía no lo estoy utilizando. Vamos a utilizarlo. Entonces voy a explicar primero los elementos que vamos a retornar. Entonces, el expo default. Pues vamos a crear el método para que me traiga la data, porque necesitamos la data y el formulario. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, este método, corrijo, este componente requiere una información que sería la información individual del libro. Este bookcard se va a llamar uno por cada registro que tenga en mi base de datos. Si yo tengo 5 registros, se va a llamar 5S y se va a enviar, se requiere la información del libro para poderse cargar acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? El view, el texto que contiene cada una de la información y por último los botones para la acción de tanto de editar como eliminar. Listo. Entonces, acá vamos a añadir lo de la información, lo de la interfaz que vamos a necesitar, que sería la del libro. Necesitamos este dato del libro y vamos a añadir las siguientes funciones dentro del bookcard. Vamos a organizar el código. Entonces, lo de navegación, ya lo habíamos explicado. La función de editar, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a hacer esta función de editar? Me va a enviar a la vista update book, me va a enviar y va a enviar como parámetro el ID del libro, porque es lo que necesito. Y llamar a la función delete. Me falta añadir los estilos y el export. Listo. Esos estilos, simplemente darle el estilo a la tarjeta de su preferencia. Estos estilos ya los tenía listos para este ejercicio. ¿Correcto? Pregunta. ¿Si está quedando claro lo del tema de los componentes en React? ¿Alguno le queda duda? Espero que no todos estén respondiendo sí, señor. Por listo. ¿Qué? Pero el video no explica por sí solo. ¿Qué? Porque en el Navigate no está hecho, solo que está con otro nombre. Es que yo, como ya tenía este ejercicio con otro nombre, entonces el único error que me está generando acá, sí, por una S, ese es update. Inclusive acá también. Y el ID, sí. Es que cuando lo hice originalmente, le hice unos cambios. Listo. Entonces, el único error que me está generando es que el objeto se llamaba distinto, no más. Era lo único, corregir eso.
tanto el objeto como el ID. Ya se corrigió. ¿Listo? Entonces vamos a cargar estas tarjetas, que haga la consulta y la vamos a cargar en la vista book list que ya tenemos implementada. La cerré. Entonces acá vamos a que se cree, se consulte con la API la lista de libros y se vaya llenando con las tarjetas que ya tenemos definidas. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a crear el método y les quiero explicar cada uno de los elementos que vamos a utilizar para esta lista. Vamos a ajustar este book para que sea para que funcione como un parámetro, como un componente, y vamos a mirar este elemento. Pregunto, la lista de libros, ¿en qué momento se debería ejecutar? Voy a preguntar, compañero, ¿en qué momento debería consultar la información del libro, la lista de libros? Porque ya la tenemos, solo es saber en qué momento la voy a llamar. ¿No? Listo. Hay diferentes formas de entender en el ciclo de vida del software en qué momento requiere el dato. Uno de los elementos que requiere el dato sea cuando se muestre la vista listar. Ese sería uno. Otro, si han visto, hay diferentes aplicativos móviles y les voy a mostrar cómo funciona. Voy a mostrarles acá. Hay diferentes aplicativos que lo que me permite a mí es hacer esto. Si conocen esta funcionalidad, si la alcanzan a visualizar, ¿qué es lo que hace esto? Recargar, pero por solicitud del usuario. Y también podemos recargar cuando hay alguna novedad, o sea, que constantemente recargue. ¿Correcto? Entonces, si miran acá, le mostré a ustedes 3 momentos en el cual se va a hacer la petición. Momento 1, cuando se cargue la vista. Momento 2, cuando el usuario haga el on refresh. Y también momento 3, que él constantemente, cada cierto tiempo, esté preguntando si hay alguna actualización o actualizando el registro. ¿Dudas o inquietudes de lo que acabo de indicar? No, listo. Me alegra que esté quedando todo claro. Listo. Entonces les voy a mostrar cuándo llamamos esta información. Listo. Para poder llamar este método, cada vez que cuando requerimos que, para poder llamar este método, cuando se cargue la vista, vamos a usar este elemento, useEffect. Vamos a mirar qué significa el useEffect. Ya tengo hartas páginas abiertas. useEffect. Listo. Listo, vamos a buscar para que lo puedan leer. Lo traduzco. No está quedando. Para ustedes voy a buscarle una explicación más. Listo, miren. Entre el useEffect se utiliza para lo que es manipulación del DOM, en el caso de que estemos utilizando un aplicativo web, o también para que esté constantemente suscribiendo o añadiendo consultas constantes en nuestro proyecto. Entonces, manipulación del DOM son los elementos de la vista, ¿correcto? Entonces, cuando se cargue, esto sucede cuando usted carga el useEffect
Aquí yo ya les traía esta definición. Listo. Voy a dejarlo como comentario. Listo. El use effects es un hook que me permite, es un hook que ejecuta lógicas secundarias, efectos, después de que el componente se renderiza. O sea, cuando estoy abriendo el componente. ¿Está claro este punto? Catalina está como... Recuerda que hablamos de que la consulta podríamos estarla ejecutando en 3 instantes. Instante 1, cuando la vista, el screen, se carga. Cuando se renderiza. Momento 1. Momento 2, cuando el usuario solicita la actualización, el refresh. Momento 3, podemos configurar que él constantemente esté preguntando, ¿hay alguna actualización? Esté constantemente para que el usuario no necesariamente solicite la actualización. Un ejemplo, que usted tenga un aplicativo que simplemente muestre los trabajos, las cosas y que esté constantemente refrescando la lista. Correcto, que usted no necesite tocar la pantalla para que esté actualizando. ¿Listo? ¿Está claro en cuáles son los 3 momentos que vamos a pedirle a la API que me entregue la información? Y este primer momento, esa primera petición, la vamos a utilizar con este método que es el use effect, que se utiliza que se ejecute cuando la vista se renderiza. Es el primero que hablamos. Listo. Va a llamar al método fetchbook que consulte la información, lo va a llamar y va a actualizar el objeto que vamos a hacer más adelante. Otro que vamos a utilizar, que esto es para que ustedes miren acá, y se lo voy a explicar a ustedes. Si ven, son elementos muy similares. Tengo que importar los elementos. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer esto? El Use Focus Effect. ¿Cuándo se ejecuta esto? Aquí les tengo la sección y la documentación de React. Les voy a compartir la documentación en el cual dice entonces, el use que vamos a utilizar, el Focus Effect, se puede utilizar para manejar intervalos de peticiones y que se ejecuta ese intervalo apenas se vuelve a mostrar la vista, apenas se muestra la vista. Son dos instantes diferentes. El renderizar sucede la primera vez que usted abre la vista, pero si usted se va y vuelve, él no renderiza la vista. Lo que va a hacer es darle el foco o la atención del usuario en ese momento. Entonces, eso también es parte del ciclo de vida del software. Entonces, saber cuáles son los métodos que se están ejecutando dependiendo de la acción del usuario. ¿Correcto? Entonces, este se ejecuta y se genera cuando usted abre la vista, ya sea la segunda, tercera o etcétera vez que usted abre esa vista. ¿Claro? ¿Toda inquietud? Para más aclaración, para que no diga que el instructor no le explica. Cuando yo abro, vamos a obligar que se abra. Cuando yo abro esto, reloj A tiene un error. Ya lo vamos a corregir. Es que todavía no he creado el método del fetch. Todavía no lo he creado. Falta crearlo. Listo. Vamos a recargar la página.
La primera vez que yo cargo esta vista, que sería Booklet, la primera vez, lo que va a obligar al aplicativo móvil es que renderice la información que hay acá. Ahí se utiliza el método useEffects. Pero cuando yo hago esto, ya no estoy usando el useEffects porque la vista ya se renderizó una primera vez. Lo que estoy utilizando es el useFocus. ¿Correcto? El useFocus lo que va a hacer es que apenas estoy volviéndole a prestar atención a la vista, se ejecute. ¿Dudas o inquietudes? ¿Está más clara con esta vista? Listo. Entonces, yo por ahora lo tengo comentado para que no me genere el error porque no he colocado el método Facebook. Listo. Y el método Facebook que me está, que está necesitando, vamos a colocarlo aquí al final, es este. Simplemente llamar al método de la API que ya tenemos y que actualice la información del libro. ¿Correcto? Entonces, este es el método que se va a llamar en los 3 instantes que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta acá? No he creado el objeto del libro. No he creado nada asociado al libro. ¿Cuál es el objeto del libro? El objeto del libro que vamos a necesitar es este. Listo. Este es el libro que ya lo teníamos mencionado antes y vamos a crear. Lo que vamos a hacer nosotros es un arreglo del libro y vamos a configurarle la funcionalidad de setBook o set, que set significa configurar o modificar, que cuando yo modifico algo del libro, se vaya a modificarlo dentro del objeto. Listo. Esto lo vamos a utilizar para el tercer instante de refresh. Si lo recuerdan, ¿no? El tercero que nos falta mencionar es cuando el usuario solicita que se actualice. Y el solicitar, ya saben que es el scroll hacia abajo. Si ven acá, lo que estoy haciendo es que me refresque la información. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes de lo que hemos hecho hasta el momento? Listo. Por ahora voy a habilitar esta función y les voy a mostrar en qué momento se utiliza cada una de ellas. Me falta importarlo. ¿Listo? Esta, ¿recuerdan cuando se ejecuta, no? Cuando se renderiza la vista. Listo. Entonces, tenemos la consulta del libro, tenemos el objeto, el presable, pero nos falta que se muestre o se renderice la información del libro. Ah, pero vamos a añadirle algo más. Listo. Sí, la tarjeta toca que importarla. Y me falta añadir algo muy bonito que no he mencionado hasta el momento, el scroll view. Ya iba a decirlo, ¿no? El scroll, pero el scroll view ya lo hemos trabajado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Añadir el scroll. Ya lo anexamos. ¿Por qué razón voy a anexar el scroll? Porque la información del libro puede superar el alto de la pantalla. Listo. Entonces, este elemento que tenemos acá, lo que va a hacer es, primero preguntar, ¿hay libros? Sencillo, ¿hay libros que mostrar? Si no hay libros, le vamos a decir, no hay libros. ¿Por qué? Porque usted le tiene que decir al usuario cuando hay o no hay. Porque si no hay, ¿qué va a hacer? Pero si usted no le muestra nada al usuario, ¿qué va a creer el usuario?
Está dañada la página. Ok. Ajá. Entonces, por lo menos hay que decirle al usuario, no hay libros. Listo. Entonces, pregunta, ¿hay libros? Listo. Si hay libros, lo que va a hacer acá es mapear el libro. Preguntico, le hago el salto de línea para que lo vean. Listo. Aquí ya hace el salto de línea. Entonces, lo que hace es, internamente va a ser algo similar a un ciclo for que recorra la lista de libros y crea una tarjeta por cada uno de los registros. Esa es la lógica. ¿Listo? ¿Dudo de lo que hemos hecho? No. ¿Listo? Y ahora me está generando error porque no tengo un estilo, pero si miramos, aquí trae la información de los libros. Como no le he colocado el scroll, no me permite bajar. Ya añadimos el scroll. Si miran acá, se está mostrando la información de los libros. Pero no le he añadido ni el scroll refresh, ni el scroll para que muestre lo de abajo. Entonces, bueno, así como lo tenemos que solo se renderice cuando, que solo se consulte cuando se renderice, no es correcto porque si hay una actualización, se supone que un aplicativo se tiene que ir actualizando constantemente. No seguro, perdón, estoy bien. No le dio, pero tiene que recargar otra vez. Ajá. Pero como no le hemos habilitado al usuario todavía, porque recuerda que lo vi en comentarios, no le he habilitado las otras funciones todavía. Entonces, vamos a anexarle el scroll porque sí me faltó. A mí se me olvidó acá el scroll. Entonces, scroll view. Scroll view. Uy. Pues se me pasó cómo escribirlo. Scroll, sí. Scroll view. Me falta importarlo. Listo. Ya con esta función le habilité el scroll, pero todavía no le he habilitado el scroll refresh. Entonces, en el caso de que eliminemos un libro, eliminemos uno, ¿correcto? Eliminemos el 2. Update. El de Romero no se muestra. El primero que se muestra es Crónica. Vamos a eliminar el de Crónica, que el ID es 3. Update. Book. Set. Status. Igual a 0. Where. ID igual a 3. Entonces, vamos a hacer esta acción. Lógicamente voy a eliminar un libro. Correcto, lo eliminé. Entonces, ¿por qué razón hay la necesidad de añadirles los otros instantes? ¿En qué momento? Eliminé lógicamente el primero, ¿cierto? Si me voy y me devuelvo, no se ha actualizado, porque la actualización, como dije, es cuando se renderiza la primera vez que carga la vista, ¿correcto? Entonces vamos a añadirle, porque si yo cierro el aplicativo y lo vuelvo a abrir, claro que me va a refrescar porque le estoy obligando que lo renderice. Lo obligué a que renderice. Listo, porque lo volví a abrir a renderizar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de volverlo a mostrar. Y ahí lo volví a mostrar en el libro. Le quité el eliminado lógico. Entonces, vamos a hacer la acción del on refresh. Entonces, ya tenemos el on refresh, ¿correcto? Listo. Y vamos a añadirle acá en el scroll este elemento. Listo. Y este elemento que me falta es en el scroll. Vamos a decirle al scroll que cuando hagan hacia abajo se actualice.
Vamos a importar lo que requerimos y voy a añadirle los estilos que me faltan para que se me quiten tantos errores. Voy a añadir los estilos. Me falta importar el styles. Ah, ya existía el style. Listo, ya se corrigió el error. El on refresh. Me falta importar. El on refresh no lo he importado. No lo he creado. Me faltó crear el método del on refresh. Este es el método del on refresh. Cuando le haga, que llame al Facebook cuando le haga el scroll. Entonces, miremos acá. Si miran acá, con lo que le acabo de agregar, ya se visualiza. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que va a obligar es que se actualice. Entonces, vamos a eliminar de nuevo el libro. Hagamos el eliminado lógico. Eliminado del libro. Entonces, si miramos el aplicativo móvil, todavía no le he habilitado que se actualice solo, pero le puedo habilitar que haga este refresh. Y si ven, el libro dejó de existir. Le añadí el segundo momento de consulta del libro. El segundo momento. Me falta el tercero para que vaya actualizando solo. ¿Correcto? ¿Dudas o inquietudes? Listo. Vamos a añadirle el siguiente elemento. Por lo general, ¿cada cuánto creen ustedes que se debería estar actualizando? Listo. Ahora, lo que voy a hacer acá, jóvenes, milisegundos. Entonces, lo que voy a hacer es que se ejecute un método cada cierto tiempo y que me haga la consulta de los libros. Entonces, vamos a mostrar las dos cosas. La vista de los libros y la base de datos. Como no le he modificado el registro, no se ve cambio, ¿correcto? Pero vamos a hacer el ejercicio que vamos a volver a mostrar el libro eliminado, ¿cierto? Que el libro eliminado era Crónica, ¿cierto? Entonces, si ven, y si lo elimino, lógicamente, bueno, aquí me generó un error, no alcanzó a cargar el listado, creo que lo tengo muy rápido. Sí, creo que 5 minutos, hagámosle 10 segundos. No alcanzó a cargar la información porque la API no es tan rápida. Listo. Entonces, vamos a hacer la acción de eliminar de nuevo el libro Crónica, ¿cierto? Listo, lo eliminé. Como le dije 10 segundos, se va a demorar un poco. ¿Sí? Habilitamos los 3 instantes. Cuando se renderiza, cuando el usuario lo solicita y que se refresque cada cierto tiempo. ¿Dudas o inquietudes de lo que acabamos de hacer? ¿No? Jóvenes, aquí tuvimos un error que no le dejamos tiempo suficiente y tenemos que analizar por qué la API me está generando, se está demorando más de lo que yo estoy esperando. O sea, hay momentos en que la API no me responde lo suficientemente rápido, me genera este error. Tenemos que manejar un sistema de control que cuando la API no responde o no responde tan rápido, no me genere este mensaje, ¿correcto? Sí, tendríamos que manejar una bandera. O al menos un try catch, por lo menos, como mínimo. Entonces, miraron las 3 acciones, ¿no? Listo. Entonces, sí, las tengo comentadas. Mira, aquí yo les voy a compartir este ejercicio con los comentarios para qué sirve cada uno, el UseFed, el UseWho,
el use focus y los demás elementos. Yo ya los tengo comentados. Listo. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Verificar que esté funcionando el eliminar. Creo que ya lo tengo. Voy a verificar que el eliminar ya esté. Listo, listo. Vamos a mirar en la tarjeta. Creo que aquí ya está el método de delete. Correcto. Vamos a verificar que eliminen. Entonces, vamos a hacer esto. Base de datos, móvil. Y voy a decir que me va a eliminar el registro. Le voy a decir que me elimine. Voy a decirle que me elimine el primero. Bueno, el primer registro, que me lo elimine. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar Romeo y Julieta. Si miran en base de datos, está activo, Romeo y Julieta está activo, ¿cierto? Listo, le voy a dar eliminar, me falta el mensaje de confirmación, se eliminó, refresco aquí, obligo a que me refresque, Romeo y Julieta deja aparecer, miro acá, y si miras, Romeo y Julieta hizo un eliminado lógico. Y me falta por último el actualizar. El actualizar es muy similar al de añadir que al de crear. Espero que estén prestando atención. Y estoy preguntando constantemente si están entendiendo. Sí, señor. Me gusta su sinceridad. Vamos a irlo corrigiendo. Export. Default. Función. Ah, no está haciendo ningún return. Sí, se está haciendo return. Listo. Entonces, me faltan las importaciones. Export default, update screen. Este sin este igual y sin esto. Me falta el del book. Entonces vamos a hacer esto. El de los props. Me faltó esto, el del prop, que es el de navegación. Aquí lo tenía con otro nombre. Importar el método. Sí, ID. Gracias. Voy a corregirlo un momentico y ya lo explico. Listo, listo. Book for. Importar. Importar. Y el stylish sheet no lo tengo acá, portado. No, me falta el stylish sheet. Stylish sheet. Y el book ID, sí, señor. Listo. Es sin errores. Voy a explicarlo. Lo del params lo expliqué en el ejercicio anterior, que era el del sistema de navegación que teníamos nosotros. El para lo que va a hacer acá es recibir el del update y poder devolvernos, ¿correcto? Tengo que crear el objeto del libro con los valores iniciales, pero esos valores los voy a actualizar. Voy a consultar la información actual del libro según el ID que el usuario me asignó. ¿Cierto? Recuerden que en el para, yo le había colocado que esta vista requirió parámetros, ¿cierto? En el ejercicio anterior lo hicimos. Entonces acá, línea 24, le estamos diciendo, pregúntele al para
a una variable que sería la variable id, ¿cierto? Consulte cuando renderiza la página. ¿Recuerdan? Aquí en qué momento yo he mostrado la información. Cuando la renderiza, cuando la muestra. ¿Crees que en otro momento debería mostrarse, actualizarse la información? El de formulario actualizado. No, solo cuando la renderiza. ¿Por qué? Porque qué tal usted esté modificando la información del libro y se la actualizó a los 5 segundos. ¿Sería prudente? No, ¿cierto? Entonces, por eso le tengo, solo me consulte la información cuando se renderice la vista. Se llama el método Fetch ID o la acción de consultar, me cargue los datos y me modifique el objeto iBook. ¿Correcto? Me lo va a modificar. ¿Listo? Importamos esto del handshake, ya lo indiqué. Aquí la petición de actualizar el libro, que es lo que ya hemos hablado, y los dos elementos, ¿correcto? Tanto el formulario como en el añadir, como el botón de guardar, ¿correcto? Y por último, ¿qué los toca que hacer? Hacer la prueba. Entonces, con esto que hicimos, jóvenes, si visualizan la página, si visualizan el aplicativo, jóvenes, si visualizan el aplicativo, le doy el botón editar, me carga la información del libro, me voy a escoger otro libro. Interesados en que queda muy bien acá, la persona que actualizar, tú crees que lo que no dice que por ahí de 10 minutos, porque no sé, que las consultas abiertas. O sea, que esté abierto y... Sí, no sé si sea todo un estimado de 6 minutos, no estaría bien. Pues por lo general, ¿qué es lo que hacen ciertos aplicativos? Si hablamos del bancario, él le cierra después de cierto tiempo de inactividad. Por ejemplo, esto aplicaciones públicas en un tiempo preferido de 10 minutos. A veces al consultar rápido. No sé si es lo que... Pues si mira lo que yo le coloqué del focus, ahí le coloqué un método que se ejecuta cada cierto tiempo, entonces podríamos ajustarlo para que se ejecute, para que al momento de mostrar la vista, comience un portador y la cierre la vista. Si quiere lo podríamos estar implementando. La lógica que usted tiene es correcta. ¿Por qué? ¿Qué tal? Y mire, analice eso. ¿Qué tal? Existan dos o más usuarios que estén editando la información del libro. El mismo libro. ¿Puede suceder? Entonces, ¿qué deberíamos hacer si hay otra persona que esté actualizando el libro? ¿Cómo está el sistema actualmente? Sí. Pero generalmente, cuando uno trabaja por Express, cuando la persona está modificando algo, no se le deja ingresar. Entonces deberías colocar en un sistema de bloqueo. Entonces, pero eso ya sería modificar la API. ¿También? Ajá. Igualmente, si los tiempos pueden necesitar, pues si tienes Claro. Eso está muy bien. Me gusta el análisis que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que queda de tarea? Hacer. Ya tiene la lógica. ¿Qué le falta hacer? ¿Cómo implementarlo? Está muy buena la idea. No lo discuto, está buena la idea. Entonces, toca que analicemos cómo la implementamos. ¿Qué? Otra sería capturar, pero la
Pues mire, lo que usted dice, después de 10 minutos que le cierre la vista y le salga una alerta que diga tiempo expirado y que se devuelva la anterior. De pronto una advertencia como aparece en YouTube. ¿Está escuchando? ¿Se han visto en YouTube? Cuando usted lo deja quieto mucho tiempo, le dice, ¿sigue viendo el video? Y si hablamos de los bancarios, inmediatamente le cierra la cuenta. Podríamos agregar. Pero ¿cómo haríamos la lógica para eso? Dígame, ¿qué proponen ustedes para hacer esa funcionalidad, Cacho? Dígame, ¿cómo harías esa funcionalidad? Me parece maravillosa. ¿Cómo la harías? ¿Sabe qué? Los dejo analizarlo primero. Pues yo no sé si lo veía más que todo como una forma, pues como la bandera que me disfruté, que sigo con esto, o dejar un toque. De pronto un toque como se hacen los doji, que dependiendo de los que ingresando se repita. No, no, o sea, la cuestión es, uy, Hagamos mal. la cuestión es que, por ejemplo, un usuario ingrese al apartado de modificar el libro, se genere un token, ¿no? Y ese token tenga, pues, esta, que sea único. Hagamos eso. Para no enredar el video que estamos haciendo acá, voy a cortarlo con la función de actualizar y voy a dejarle el tiempo a ustedes que analicen, que estudien y puede ser la próxima sesión que me traigan ustedes propuestas. Propuesta de lo que estamos diciendo. ¿Quedó claro, Diego? ¿Sí? Me van a traer propuestas para la próxima sesión conmigo, me van a traer propuestas de cómo generamos estas modificaciones que ustedes están haciendo. Johan, ¿entendió? ¿Listo? Ahora, vamos a verificar que el libro se actualizó. Oye, entonces, vamos a cambiarle esto, Salud Financiera 2. Vamos a utilizar Ramón Díaz. Vamos a actualizarlo, ¿correcto? Porque lo único que hemos hecho hasta el momento es consultar, ¿no? Entonces le voy venga, aquí se ve, no se mostró. Sí, porque lo coloqué en stream. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Sí, no se mostraron, tengo que analizar por qué no se me mostraron. Listo, entonces, vamos a darle. Ramón Díaz, voy a actualizar Salud Financiera, edición 2. Edición 2. Lo que vamos a hacer es verificar si de verdad está funcionando, ¿cierto? Entonces le voy a dar guardar, me voy a ir para atrás, el que modifique fue este, ¿cierto? Salud Financiera. Entonces voy a decirle que refresque y si visualizan acá, se ven los cambios que le hice, ¿correcto? Ya hicimos las 4 funciones básicas, consultar, crear, eliminar y editar. Me falta a mí filtrar, eliminado permanente. Por ahora, como la API la tengo configurada para que le haga un eliminado lógico, ¿cierto? Listo. Entonces, eso depende de la API. La API que yo tengo no está diseñada así. ¿Cierto, Yuri? Usted fue la que hizo la API. El activarlo sería lo de un administrador. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Permítame un chico, antes de continuar. La grabación.